Mi alma alaba al que vive. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de la honra, de la gloria. Sin Él, usted y yo somos nada. Oh, sin su presencia, amado, nosotros aquí estaríamos haciendo nada. Pero hemos visto la evidencia de su presencia, moviéndose, abrazándonos. Y qué lindo cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de un lugar. Le bendigo en esta noche. Mi nombre es Jordi Matamoros, pastor de Iglesia Puerta del Cielo. Por acá andan unos hermanos, como ya el pastor les presentó, acompañándonos. Y es una honra estar acá. Nos sentimos honrados. Mi esposa no pudo venir, les manda saludos. Mis padres, los apóstoles también. Rafael y María no pudieron venir, pero les envían saludos. Pero aquí vino el más importante y es el Espíritu Santo de Dios. Desde antes que usted entrara, Él ya estaba aquí esperándole. Porque este es el lugar donde Él le gusta estar para que le adore. Amén. Y es una honra poder compartir de la palabra del Señor con ustedes. Quiero que se ponga en pie un momento. Vamos a orar. Y dígale al Espíritu Santo que siga haciendo la obra que empezó. Amado Espíritu de Dios. Deseado de mi corazón, amado de mi alma, amigo, muévete, que esta noche, Señor, la palabra que tú has dispuesto para cada uno de los que estamos acá, Señor, llegue hasta lo más profundo, quede sembrada, Señor, que a su tiempo dé fruto, y el fruto esperado, Dios, glorifícate. Glorifícate, Espíritu Santo, te adoramos y seguimos adorándote. Sabe, mientras usted está en la palabra, no se canse de adorarle. Mientras usted es un hombre, una mujer que nació para adorarle y que tiene que estar en constante adoración. Esa es la conexión. Esa es la conexión con Dios. Cuando usted entra en adoración, mi alma le alaba. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, satura los aires con tu presencia. Satura los aires con tu poder, Señor. Que si hay algo que quiere venir a distraer, si hay algo que quiera venir a robar la bendición, en el nombre de Jesús es cortado y es echado fuera. Y hay libertad en este lugar para seguir proclamando y levantando tu nombre en alto. En el nombre de Jesús, denle un aplauso al grande, al poderoso, al suficiente, al Dios verdadero. Quiero que me acompañe ahí de pie al libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Mateo 14, 22. Mateo 14, 22, amén, iglesia. Leemos honrando al Padre, al Hijo, a ese Santo Espíritu de Dios que se está moviendo, que nos está abrazando. Dice la palabra del Señor, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Diga conmigo, subió a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven.
y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oh, mi alma alaba al que vive. Tome su asiento. A mí el pastor me dijo: pastor, quiero que nos bendiga con una palabra porque estamos en un mes de ayuno e intercesión. ¡Vive Cristo! Esto es de Dios. Yo no sabía, porque nosotros también estamos 21 días de ayuno e intercesión y estamos terminando esta semana. Eso es la dirección de Dios para el pueblo. Eso es la dirección de Dios para la iglesia. Y he visto en algunos lugares donde también se está dando lo mismo. Dios está llamando al pueblo a las aguas. Y yo quiero hablarle acerca de la oración. Imagino que usted ha leído, imagino que usted ha orado, imagino que usted conoce este texto, y quiero centrarme en esta noche no solamente en la figura de Pedro cuando camina sobre las aguas, sino quiero centrarme en la figura del Maestro, del Todopoderoso. Sí. Entonces el enfoque que quiero darle, quiero que usted ponga atención en Jesús y por qué, cómo hizo Jesús para caminar por encima de las aguas. Quiero que le digas al que está a tu lado lo que sucede cuando oras. Quiero que me regale unos minutos y voy a hablarle bajo este tema, lo que sucede cuando oras, amado, porque cuando los hijos de Dios, cuando un hombre y una mujer de Dios se meten en oración, amado, nada es imposible para el que ora. Nada es imposible para el que ora. Ay, cuando usted se levanta de madrugada y le dice: Dios mío, eres tú, aquí estoy, me presento delante de ti en sacrificio, en adoración. Amado, usted empieza a subir a las regiones celestes, usted empieza a conectarse con el Padre, y cuando usted está conectado con el Padre, el enemigo tiene que huir, la enfermedad tiene que huir, la maldad tiene que huir, el pecado tiene que huir. Algo pasa cuando usted se conecta con el Padre. Si aquí en este momento venimos y abrimos un cable eléctrico y yo me agarro de ese cable eléctrico y yo no toco ninguna tierra, yo puedo estar sintiendo esa electricidad. Pero usted viene y hace una tierra y se agarra de mí, usted va a sentir el bombazo. Ay, cuando usted se conecta a la electricidad del cielo, cuando usted se conecta al poder del cielo, todo lo que no esté alineado en su vida va a sentir un bombazo, y eso tiene que salir, eso tiene que huir, eso tiene que irse, porque solo, escúcheme, solo lo que viene del cielo puede fluir por su vida. Es interesante lo que sucede en esta historia, amado, porque Jesús, que todo lo sabe, Jesús, que todo lo conoce, amado, hizo que sus discípulos se fueran adelante. Y a mí me llama mucho la atención porque Jesús, como decimos, al propio los mandó. Jesús, que todo lo sabe, Jesús sabía que esos discípulos se iban a encontrar contra un viento contrario. Jesús sabía que en un momento los discípulos se iban a topar contra esa turbulencia. Y Jesús les dijo: vayan muchachos, vayan. Claro, Jesús sabía que a ellos no les iba a pasar nada porque Él estaba ahí. Ah, usted no está aquí. Amado, cuando Jesús está en ese lugar, amado, a usted no le va a pasar nada. Usted puede que se le levante el diablo, pero usted no lo toca. Usted está aquí, iglesia. Él, sabiendo que los discípulos iban a entrar en una gran tempestad, iba a verse en un punto de caos, aún así los manda. Y solo hay una explicación para esto, el por qué Jesús los expone de tal manera, y está en el libro de Marcos capítulo 6, verso 51. De hecho, es el texto paralelo en el Evangelio de Marcos.
Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Marcos 6:51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ponga atención al 52 y márquelo en su Biblia, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este texto, al ser el paralelo, ellos no habían entendido la multiplicación de los panes, de los peces, amados. Ellos aún no conocían a lo que podía llegar el poder del Señor en la vida de un hombre y sobre la vida de un hombre. Ellos no sabían lo que el poder de Dios podía causar, no solo en la vida de un hombre, sino en las cosas materiales, que aún aquellos peces se multiplicaron, aún aquellos panes se multiplicaron. Dice que sus corazones estaban endurecidos, en otras traducciones bíblicas dice que estaban entenebrecidos. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñarles a los discípulos? ¿Por qué se adelanta? ¿Por qué los manda, adelante? Jesús quería enseñarles, muchachos, cuando alguien ora, nada es imposible para el que ora. Si ustedes no entendieron la multiplicación de los panes, si ustedes no entendieron lo que el Hijo del Hombre puede hacer, voy a tener que darles una demostración que para el Hijo de Dios nada es imposible. Pero ese nada es imposible. Alguien tiene que conquistarlo en la oración. Alguien tiene que conquistarlo en oración. Como vino nuevo que está conquistando en oración. Como vino nuevo que está conquistando en ayuno. Como vino nuevo que está conquistando este lugar. Oh. ¿Alguien está aquí? ¿Dónde está ese vino nuevo que está empezando a buscar al Señor? Que le está entregando las primicias al Señor de su oración, las primicias al Señor de su ayuno, las primicias al Señor de su adoración. ¡Ey! Entonces, cuando nos devolvemos a Mateo, empezamos a entender que Jesús dice, yo necesito demostrarle que un hombre y una mujer metido con Dios en el secreto de Jehová, si es necesario caminar por las aguas, va a tener que caminar por las aguas, pero al Hijo de Dios y a la hija de Dios nada puede detenerlo. Nada puede detenerlo. Oh, entonces el poder de Dios no solamente actúa sobre el hombre y sobre la mujer, el poder de Dios actúa sobre lo material, el poder de Dios actúa sobre los elementos. Dios puede hacer descender fuego del cielo, Dios puede hacer que descienda la lluvia. Nada es imposible para el que cree. Jesús tenía que demostrarles que la fe de ellos tenía que crecer. La fe de ellos estaba bajita. La fe de ellos aún no le daba para entender la multiplicación. Pero Jesús les estaba diciendo, no solo multiplicación, no solo comida, sino poder, sino lo sobrenatural tiene que vivir con ustedes. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Jesús quería enseñarle lo que sucede cuando oras. Una vez más, dile al que está a tu lado lo que sucede cuando oras. Yo tengo que decirte algo y te lo voy a decir por experiencia propia. Muchas de las cosas que estás pasando, que te han hecho llorar, Dios las ha permitido porque Él quiere mostrar su gloria sobre ti. Y esas lágrimas no van a ver para siempre, porque lo que tú vas a ver va a ser la gloria de Dios descender sobre tu vida. Ese lamento no va a ser para siempre. Va a llegar en el momento en el que tú vas a danzar y tú vas a decir, esta leve tribulación es momentánea, porque un eterno peso de gloria, un peso que va a estar, un peso de gloria va a descender, va a fluir sobre mi vida, va a fluir sobre mi familia, va a fluir sobre mi matrimonio. Oh, apláudale, denle honra a Él, apláudale. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dice a sus discípulos que se vayan.
porque él necesitaba irse a orar aparte. Jesús no hacía nada sin antes orar. Él no daba un paso si aún no había orado. Él no tomaba decisiones si no había orado. Hey, usted lo sabe, Jesús cuando escoge a los discípulos pasó toda la noche orando y dentro de ellos escoge a Judas. Porque era parte del propósito. Porque era parte del propósito, iglesia. Jesús no se movía sin antes orar. Jesús no hacía milagros si aún no oraba. Jesús no iba y sanaba enfermos si no había orado, porque Él sabía, siendo el mismo Dios, sabía que dependía de la oración. Porque cuando el cristiano ora se llena de poder, se conecta con la fuente. Esa es su conexión con Dios. Cuando usted habla con el Padre. Y Jesús se va aparte. Aquí hay un secreto tremendo. Jesús se va aparte a orar. Jesús toma tiempo a solas. Y tengo que decirte de parte de Dios que alguien tiene que alejarse de la gente un momento y empezar a orar. Alguien tiene que dejar la gente un momento a un lado. Alguien tiene que hacer su familia un momento a un lado. Porque es más importante Dios que las visitas. Es más importante Dios que la familia. Es más importante Dios que los hijos. Alguien tiene que apartar un momento toda la sociabilidad y empezar a irse aparte, a estar en intimidad con Dios. Oh, Santo. Yo siento que alguien aquí le ha dicho a Dios: Señor, yo quiero ver tu gloria. Pero Moisés tuvo que subir al monte, estar aparte para que vaya la gloria de Dios, para que la gloria de Dios le cayera. Y Jesús, nuestro mayor ejemplo, los mandó, los despidió, porque Él necesitaba estar a solas con el amado. Hoy con ese amado, con ese que nos consuela, con ese que nos abraza. Gloria al Rey. Para que puedas caminar sobre el mar, primero tienes que pasar tiempo en oración. El hombre y la mujer de Dios necesita alejarse de la gente para acercarse a Dios. Yo no le estoy diciendo que deje a todo el mundo botado, que deje la familia botada, pero que en medio de su tiempo, de su día, en medio de los momentos familiares, usted tenga que entender y usted sienta esa necesidad de decir: Padre, yo necesito estar en tu presencia. Yo me desespero por estar en tu presencia. Yo voy y me encierro en el cuarto y empiezo a adorar al que vive. Yo voy y me encierro en el cuarto y empiezo a exaltarle. Eso es lo que Dios quiere, que estés a solas con Él. Que lo ames, que lo conozcas. Oh, mi alma le alaba. Para que puedas caminar sobre el agua, primero tienes que orar. Porque cuando alguien entra en oración, ya te había dicho, los cielos se abren, las cadenas se rompen. Yo dije, las cadenas se rompen. Yo dije, las cadenas se rompen. Y tú tienes que seguir orando. Esas cadenas se están quebrando. Iglesia, tú tienes que seguir orando, porque los yugos se pudren cuando hay alguien ora, cuando desciende la presencia, cuando tú oras, los matrimonios se restauran, el cáncer se tiene que ir, la diabetes se tiene que ir, porque cuando alguien ora se está conectando a la fuente de electricidad, a la fuente de poder de los cielos, el que quema la impureza, el que quema el pecado, el que quema la maldad, el que saca huyendo al enemigo. Oh. En Mateo 17:21, solamente se lo voy a mencionar. Hay una historia donde los discípulos de Jesús no pueden echar un demonio fuera de un hombre lunático, dice la palabra del Señor. Llega Jesús
y echa aquel demonio fuera. Y sucede algo tremendo. Ellos, maestro, ¿qué sucedió? Ya nosotros habíamos echado unos demonios fuera, pero este se puso medio complicado. Y Jesús les dice, tomen nota, les dice Jesús, se lo estoy parafraseando. Tomen nota, muchachos, esta es la nueva enseñanza. Este género no sale sino con ayuno y oración. Si ustedes ayunan y ustedes oran, Jesús les dijo, nada será imposible para ustedes. Si ustedes ayunan, si ustedes oran, la fe de ustedes va a crecer y les van a decir a las montañas que se muevan, y esas montañas se tienen que mover. Hay un testimonio, yo lo he contado en la iglesia, yo no sé si usted lo ha escuchado. Una anciana de esas de fuego, una anciana de esas pilares en una congregación que siempre oraba. Bendecimos a Dios por la vida de los ancianos, de las ancianas que oran, porque Dios me ha demostrado que la oración de los ancianos son pilares, pastor, que sostienen la iglesia. Yo no sé qué tiene, lo digo con amor, yo no sé qué poder hay en las canas de esos hombres y esas mujeres, pero ellos mantienen como un pilar las iglesias. Tal vez usted no los ve al frente cantando, ministrando, porque ya las fuerzas no le dan, amado, pero no necesita fuerzas para abrir su boca. Esos ancianos, mamá, y orar, y ahí sí no se necesita fuerza, pero el infierno tiembla, los demonios tiemblan. Y estaba aquella anciana que iba a la iglesia, pero dice la historia que para ir a la iglesia tenía que rodear una montaña que le quedaba al frente de su casa. Vive Cristo. Y ella llegaba a la iglesia y un día cansada le dice al pastor, pastor, usted tiene fe, amén. Pastor, ayúdeme a orar para que esa montaña que me queda aquí al frente, que me estorba, tengo que dar una gran vuelta, ayúdeme a orar para que se quite. Santo, aquel pastor, yo no sé qué le pasó por la cabeza, pero como decimos, le hizo la masaguada. Pasa al frente, hermanos, yo quiero que ustedes me ayuden a orar para que Dios mueva esa montaña, porque la palabra del Señor es viva, la palabra del Señor es eficaz, y la palabra del Señor nos dice que hay que darle orden a la montaña, y la montaña se tiene que mover. Así que, hermanos, yo necesito que me ayuden a orar, decía aquella anciana. Ay, algunos hermanos empezaban a reírse, pobrecita la hermana, ya los años le pesan, gloria a Dios por ella. Y empieza aquella anciana a orar, amados, y empieza y les decía a la iglesia, hermanos, Dios me dijo en su palabra que esa montaña que me queda al frente va a ser quitada. Así yo voy a tener una calle derechita, directita para llegar a la puerta de la iglesia. Ya yo no tengo que dar ese vueltón. Y la gente se reía. Y aquella anciana llegaba cada semana. Hermanos, Dios me dijo que esa montaña se iba a quitar, y la gente se reía. Dios mío, hermano, ¿usted sabe qué pasó al mes completico que esa anciana empezó a orar? No pasó nada. No pasó nada. Pero ella seguía orando, bendito Dios, cuando uno persiste en la oración, amado, y ella le seguía diciendo a la gente, la montaña se va a quitar, porque se va a quitar, porque Dios me lo dijo en su palabra, y yo le creo a la palabra de Dios, amado. Yo le voy a decir, créale a la palabra de Dios. El hombre miente, quien si usted se tope puede mentir, pero lo que está escrito aquí, lo que salió de la boca de Dios, no va a mentir. Y si tú le sirves a Dios, tú y tu casa le van a servir al Señor. Amados, dos meses orando aquella mujer, y a los 2 meses completos, ¿sabe qué sucedió? Aún no pasó nada. Hombre, qué tremendo. Ya usted está perdiendo la fe, igual que la iglesia que estaban acompañando a la sierva. Amado, ya toqué esto, vive Cristo, ya ahora sí, ya aprendí, pastor. Y aquella anciana seguía orando.
Seguía orando, pero a los 3 meses, amado, ahora sí es cierto, a los 3 meses, ella se levanta una mañana y ella escucha un montón de vagonetas, de dragas, de maquinaria. Ella se asoma por la ventana de su casa. ¿Qué es esto? Yo veo un montón de maquinarias. Se alista ella para ir a la iglesia. Y cuando va pasando por en medio de esa maquinaria, le dice a los muchachos, a los trabajadores, les dice: oigan, ¿qué hacen ustedes aquí con este montón de cosas? Ah, señora, le dice, es que se dio un decreto que en toda esta zona se va a construir un residencial. Y aquí al frente, esa casita es suya, ¿sí? Al frente de su casita va a cruzar una calle directa a la calle principal. Entonces toda esta maquinaria está aquí porque tenemos que quitar esa montaña. Tenemos que remover esa montaña. Esa montaña se tiene que quitar. Mi alaba al que vive. Amado, aquella mujer persistió en la oración. Aquella mujer creyó lo que nadie creía. Y la montaña se tuvo que quitar. La montaña se tuvo que apartar. Ella no hizo nada, solamente creer y solamente orar. Porque lo que tú creas imposible y lo que tú creas que no va a suceder, para Dios nada, pero nada va a ser imposible. Oh. Entonces Jesús les estaba enseñando a los discípulos. Me devuelvo a la historia, ya casi vuelvo a la historia principal, cuando Jesús caminó sobre el agua, pero le estoy hablando de lo que sucede cuando uno ora y mencionándole el texto en el libro de Mateo 17:21. Jesús les dice a los discípulos: yo quiero que ustedes entiendan que hay géneros de demonios, hay espíritus, hay ataduras, hay enfermedades, hay obras del enemigo que no salen si no es ayunando, que no salen si no es orando, que no salen si no es estar conectado en la presencia del Señor. Oh, en el libro de Daniel capítulo 7, la historia bíblica nos habla acerca de que Daniel el profeta empieza a tener unas visiones tremendas. Él no entiende las visiones y dice que él dispone su vida en sacrificio, en ayuno y en oración para que Dios le traiga revelación. Entonces, en el capítulo 10 de Daniel empieza a suceder algo extraordinario y él tiene ya una visión, una revelación tremenda en carne y huesos, amado. Y para no contarle toda la historia, se le presenta el varón de Dios, el arcángel Gabriel, y le dice lo siguiente, póngame mucha atención, le dice lo siguiente: Daniel, Dios respondió tu oración desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para entender. Le dice, pero sucedió algo tremendo, que cuando yo venía descendiendo con la respuesta para traerla a ti, durante 21 días, el principado de Persia, el príncipe de Persia, hizo guerra conmigo. Entonces se movilizaron los ejércitos del cielo y se movilizó, dice la palabra del Señor, el arcángel Miguel. Él viene y empieza a tener una lucha por 21 días con el príncipe de Persia, para poder traer la respuesta. ¿Qué pasó en esos 21 días? Daniel estaba orando y ayunando. Daniel estaba clamando. Daniel estaba conectado con Dios. Hey, usted sabe qué sucede cuando usted ayuna y cuando usted ora. Los ejércitos del cielo empiezan a moverse a tu favor. Los ejércitos del cielo empiezan a moverse a favor de la iglesia. Y yo creo que los ejércitos del cielo han descendido y se están moviendo a favor de mí,
vino nuevo. Y las respuestas van a descender muy pronto. Las respuestas van a llegar muy pronto. La casa que le estás pidiendo a Dios te la va a entregar en tus manos. Oh, mi alma alaba al que vive. Oh, durante 21 días. Yo le decía a la iglesia hace un mes atrás, hay respuestas que ya Dios envió hace muchos años. Hay oraciones que ya Dios te contestó, pero están retenidas en una lucha en los cielos. Y tú tienes que orar, tú tienes que clamar para que esa respuesta, para que la libertad de ese hijo, de esa hija que está atrapada por las garras del enemigo sea efectuada en el aquí, en el ahora. Para que ese matrimonio se restaure, para que ese esposo, para que esa esposa venga a los pies de Cristo. Alguien tiene que seguir clamando, alguien tiene que seguir orando, como aquella anciana que no importaba que pasaran los días, ella seguía creyendo que la montaña se iba a quitar. Yo te digo, persiste en la oración, persiste en la oración, persiste en la oración, iglesia. Aleluya. Hablándole acerca de lo que sucede cuando nosotros oramos. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, entendemos la voluntad de Él. Y cuando alguien, escúcheme, cuando alguien empieza a caminar en la voluntad de Dios, amado, ahí no hay obstáculos. Ahí no hay obstáculos, ahí no hay nada que te detenga, pero tienes que conocer la voluntad de Dios. Cuando Jesús estaba en Getsemaní antes de ser arrestado, dice la palabra del Señor que Él estaba en agonía. Él estaba, dice la palabra del Señor que hasta lloraba, que hasta sudaba como gotas de sangre. Dice la palabra del Señor que Jesús mismo dijo, mi alma está batida hasta la muerte. Él estaba en un problema, él estaba en sí, en su humanidad, porque Jesús, como era Dios, también sentía lo que usted y yo podemos sentir. A mí ese texto yo le invito a que usted lo estudie. Y dice la palabra del Señor que Jesús tiene que orar 3 veces, persistir en la oración. Esto es tremendo, pastor, porque cuando Jesús viene el enemigo, viene el diablo a tentarle, Jesús nada más le da la palabra: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios se adorarás y solo a Él servirás. Cuando Jesús echaba fuera demonios, Él nada más soltaba la palabra. Pero en un momento como este, Jesús enfrenta a su propia humanidad. Y Él tiene que persistir en la oración. Y le dice: Señor, que no sea mi voluntad, que sea la voluntad tuya. Porque ya te lo dije, cuando alguien camina en la voluntad del Padre, ni el infierno ni nada, y como dijo Pablo, ni ninguna otra cosa creada te van a separar del amor de Dios. Y cuando Jesús ha orado y la tercera vez, Él dice la palabra del Señor en el otro texto paralelo en Lucas, que un ángel del cielo desciende y lo fortalece. Yo no sé si hay alguien que está aquí en tribulación, pero yo te digo, sigue orando, porque un ángel del cielo se te va a aparecer en tu cuarto y te va a fortalecer. El Espíritu Santo te va a abrazar en medio de las lágrimas, el Espíritu Santo te va a arrullar. Sigue orando, no te detengas de orar, sigue clamando, iglesia. Y cuando desciende ese ángel, lo fortalece, Jesús se levanta, le dice a los discípulos: bueno, ya ni modo, sigan descansando, ustedes sigan durmiendo, la hora ha llegado. Pero la hora ha llegado, yo lo interpreto, yo entiendo que Jesús dice: ahora sí voy a cumplir el objetivo, ahora ya yo oré y ahora estoy fortalecido para vencer sobre Satanás, para vencer sobre principados, para exhibirlo, para vencer a la muerte, porque Jesús se sintió fortalecido a través de la oración.
Jesús no enfrentaba el día sin antes haber orado. Jesús cuando ya iba al día, Jesús cuando iba a la batalla nada más iba a tomarla porque ya él había ganado en oración. El problema es que a veces somos medios cabezoncillos, medios juponcillos y esperamos que venga el problema para empezar a orar. Adelántesela al enemigo, adelántesela a los problemas. Él clama, ora. Y cuando se levanta el problema, tú vas a alabar, tú vas a exaltar en medio de esa dificultad, en medio de ese problema. Tú vas a dar honra y gloria al Señor. Y en vez de llorar, tú vas a decir, esto que se me está presentando es para que yo pueda caminar por encima de las aguas. Si se presentó tempestad, es porque Dios quiere que yo camine por encima de esa tempestad. Oh, y para irle terminando, Jesús está orando. Me devuelvo a la historia principal. Jesús está orando. Y a la cuarta vigilia, cerca de las 3, 4 de la mañana, Él se levanta. Él sabía lo que estaba pasando. Él ve que los discípulos están en medio de la tempestad. ¿Y usted cree que Jesús le preocupó cómo llegar hacia allá? ¿Usted cree que Jesús le preocupó y ahora no tengo una barca, ya ellos están allá, ahora que yo qué hago? No, aquí es empezar a avanzar. Yo voy con el poder de Dios y yo nada más tengo que avanzar. Usted está aquí. Y es que cuando tú vas en el poder de Dios, tú nada más tienes que seguir avanzando. Cuando tú vas en el poder de Dios, tú nada más tienes que seguir caminando. Cuando tú vas en el poder de Dios, porque has ayunado, porque has orado, ni el mar, ni los elementos, ni el infierno, ni el diablo, ni nadie, ni el problema te botaron del trabajo. Lo que suceda, Dios tiene control de la situación. Si Dios te dijo avanza, tú tienes que seguir avanzando. Oh. Si Dios te dijo avanza, tú sigue obediente avanzando. Mi alma le alaba. Jesús llega, se les acerca a cierta distancia. Ellos se asustan. Es un fantasma. Mi alma le alaba. Pero eso les dicen, no teman, soy yo. No teman, muchachos, ya llegué, alabado sea el Señor, mi alma alaba al que vive. Ya llegué, les dijo Jesús. ¿Sabe por qué? Donde llega Jesús llega la autoridad. Donde llega Jesús llega el poder. Donde llega Jesús los demonios se atormentan y tienen que huir. Donde llega Jesús se trastorna el ambiente cambia. Donde llega Jesús se calma la tempestad. Y si la tempestad sigue, es para que tú camines por encima de ella. Y es para que tú te goces. Es para que tú aprendas a caminar en lo sobrenatural. Mi alma le alaba. Porque cuando Jesús está en un lugar, tú sales victorioso. No importa los gigantes que hayan. No importa que vengan con espada, con lanza, con jabalina. Usted va a ver que el diablo siempre se va a presentar a ti en lo natural. Con espada, con lanza, con jabalina. Como pastor, se va a presentar en problemas familiares. Se va a presentar en la economía. Se va a presentar en medio de la salud. Así se te va a presentar el enemigo en lo natural. Pero tú tienes un Dios sobrenatural que está contigo. Tú tienes un Dios que camina en lo sobrenatural. Y mientras el diablo venga a ti con espada, con lanza y con jabalina, tú vas en contra de él en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, que nunca ha perdido una batalla, y la batalla que está librando tampoco la vas a perder, porque él está contigo, como poderoso gigante está de tu lado. Oh, mi alma le alaba. No teman, aquí estoy. Y les termino con estos dos puntos interesantes.
Hay algo que me llama mucho la atención. Es que los discípulos no conocían completamente al Maestro. ¿Cómo es que lo ven a lo lejos y se asustan y ven, uy, un fantasma? Cuando tú pasas tiempo con una persona, tú lo conoces completamente, por lo menos hablando por fuera. Voy a ejemplificártelo de esta manera. Los padres conocen a sus hijos. Los padres saben cómo caminan desde que lo ven, cómo hablan correcto desde que lo ven, en la forma de caminar, la postura de su cuerpo. Los discípulos, ya desde que hubieran conocido al Maestro, cuando los discípulos lo vieron, ya de que hubieran dicho, llegó el Maestro, ahora sí, mi alma alaba al que vive. Esta dificultad, esta tormenta, ahora sí se va porque llegó el Maestro. Ellos lo ven y no lo logran reconocer. Y tras de eso les habla Jesús y le dice, no teman. Y viene Pedro y le dice, Señor, si eres tú, no estoy muy seguro, Señor, pero si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Cómo es que aún no reconocían la voz del Maestro? Yo quiero preguntarte, ¿conoces la voz del Maestro? ¿Conoces la voz de Dios? Yo tengo que decirte con amor que si aún no reconoces completamente la voz de Dios cuando te habla, tienes que pasar más tiempo con Él. Tienes que pasar más tiempo en su presencia. Tienes que pasar más tiempo conociéndole. Tienes que alejarte de todos para acercarte a Dios. Tienes que apartarte un momento de todos para acercarte a Dios. Al final de la historia, usted sabe, Pedro empieza a caminar. Al principio le dije que no me iba a centrar en la figura de Pedro, pero para terminar esa parte de la historia, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, duda y empieza a hundirse. Pero Pedro hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Dice que él dio voces. En otras palabras, él clamó. En otras palabras, él pidió socorro. Él oró al Señor. Señor, socórreme. Señor, sálvame, Maestro, sálvame. Y la mano protectora del Señor lo tomó y lo levantó. La palabra no nos especifica si Jesús lo alzó y se lo llevó al hombro. Yo lo dudo. Yo creería, pastor, de que ambos siguieron caminando sobre las aguas para llegar a la barca. Porque cuando alguien clama a Dios y cuando alguien se agarra de la mano de Dios, amado, puede dar un paso en medio de las aguas. Sí, amén, así es. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando Jesús dijo que estas señales van a seguir a los que creen. ¿Cuántos creen acá en el Señor? ¿Cuántos creen acá en el Señor? Estas señales seguirán a los que creen. Aquella mujer de la historia que le conté, aquella anciana creía porque pasaba tiempo en oración. Tu fe no puede crecer si tú no pasas tiempo en oración. Tu fe no puede levantarse si tú no pasas tiempo en oración. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre comerán cosas mortíferas y no les harán daño. Las señales. Hey, esta palabra es para ti. ¿Alguien está aquí? Es que yo no me puedo conformar con un evangelio de solamente venir a sentarme en la silla, escuchar palabra, aplaudir, sentir la presencia de Dios.
Yo tengo que creer en un evangelio de poder. Yo tengo que creer en un evangelio que me habla que el poder está en la oración y que cuando yo voy y me meto en los tiempos de oración y yo paso orando, yo salgo de ahí, y si me toco un enfermo, ese enfermo va a sanar, y si me toco la tempestad, voy a caminar por encima de la tempestad, y si me toco con escasez, voy a declarar abundancia, y la abundancia se va a dar, porque este es el evangelio que predicamos. Es un evangelio de poder, es un evangelio de poder, es un evangelio donde el enemigo huye, es un evangelio donde se rompen las cadenas, es un evangelio donde hay sanidad, es un evangelio donde las familias son restauradas, donde los matrimonios se sanan, donde los enfermos se sanan, donde los matrimonios se restauran, donde la droga tiene que huir. Oh, mi alma le alaba, ponte en pie.